Bienvenidos hobbits, enanos, elfos y hombres al primer vídeo sobre el mundo ficticio de la Tierra Media. Digo ficticio porque siempre nos lo han vendido así, pero en esta edición especial vamos a descubrir que el mundo de Tolkien es muy parecido al nuestro. De hecho, la historia de la Tierra Media tiene mucha similitud con la historia humana en esta tierra. ¿Sabes en qué fecha se destruyó el Anillo Único? Espera al final porque ahí está el verdadero giro de la historia. ¡Empecemos! Habla, amigo, y entra. Llegas tarde. Un mago llega exactamente cuando se lo propone. ¿Por qué temes el pasado? Ocupa el lugar que te corresponde. Perdóname, mi rey. No creo que haga falta que os cuente de qué va El Señor de los Anillos, pues muchos conocéis su grandiosa historia gracias al mismo libro o a las películas dirigidas por Peter Jackson. Espera. Si eres una o uno de unos cuantos que aún no conocen el mundo de Tolkien... Me está costando decirte algo sin faltar al decoro. ¡Necio! No, que es broma. Ahora en serio, no sabes lo que te estás perdiendo. No eres consciente de la maravilla que existe entre un conjunto de papeles o dígitos. ¡Eres una inconsciente! Bueno, en resumen, casi todos conocemos el quebradero de cabeza del Señor de los Anillos, el Anillo Único. Aquí tengo un ejemplar, que como veis, perdió el color y todo. Aún así, sigue siendo atractivo. Tiene algo que atrae, es tentador, es nítido. Pedro, espabila, que le está viendo todo el mundo. Esto que es tan bonito, influyente, poderoso, es lo peor que hay en la Tierra Media. Se creó para dominar, corromper, destruir a todos los seres que existen en ese mundo. Es una amenaza para toda la Tierra Media. Es por esto que en la historia del Señor de los Anillos, todo gira en torno a su destrucción. Solo os queda una opción. El anillo debe ser destruido. El objetivo principal es destruir este objeto, aparentemente tan simple. ¿Qué estamos esperando? Gimli. Y como ya indica el título de este vídeo, el Anillo Único es al fin destruido. Y en los apéndices, que es este libro que sintetiza los acontecimientos más significativos del Señor de los Anillos, y donde puedes encontrar también su cronología, es decir, las fechas, como también genealogías, es decir, toda la historia familiar de personajes importantísimos como Aragorn o Elrond, te indica exactamente cuándo fue destruido. Durante la Tercera Edad, el 25 de marzo del año 3019. ¡Anda! ¡Qué casualidad que hoy es justo 25 de marzo! Los que estéis viendo el vídeo en otra fecha, que sepáis que publiqué este vídeo el 25 de marzo de 2026. ¿Y qué celebramos este día? La Encarnación. Dios se hizo tangible en el cuerpo de María, la Virgen. Y todos sabemos para qué vino el Cristo. Para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y qué solemos celebrar también por estas fechas? La Semana Santa. De hecho, esta festividad se celebra durante la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Me explico. Aquí en el hemisferio norte del planeta Tierra, las horas de luz coinciden con las horas de oscuridad. Pero justo después, la luz va ganando terreno a la oscuridad, teniendo más horas de día que de noche. ¿Y qué se celebra en Semana Santa? La entrega de Cristo en la cruz, con el fin de salvarnos del pecado. Resucitando después, dando muerte a la muerte, en medio de la noche, disipando la oscuridad con su luz. Y sí, hobbits, enanos, elfos y hombres, el Anillo Único representa al pecado, o a la concupiscencia, esa consecuencia del pecado original que nos inclina, nos empuja a elegir el mal en lugar del bien. El anillo es el mal en sí mismo. Esa tendencia a salirnos del camino recto, esa lucha interna que batallamos día a día. Y esto se ve así de veces en El Señor de los Anillos. El anillo te tienta, te hace desconfiar de los demás, te carcome por dentro, hasta tal punto que es una carga, te pesa. Es demasiado pesado, superior a mis fuerzas. Y no me digas que tú no vives esta batalla cada día. A veces tienes que elegir entre ser generoso o egoísta. Otras veces estás en la tesitura de si decir una mentira o contar la verdad. También has batallado entre la pereza o la diligencia. ¿Que no sabes lo que es la diligencia? Te pongo un ejemplo. Tienes que realizar una tarea importante y tienes la tentación de dejarla para el final, o incluso para mañana. Una persona diligente lo hace en el momento, porque, tal como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aún así estarás pensando qué tiene que ver esto contigo. Si tú no eres asesino como Sméagol, que acabó con la vida de su primo Dígor, u orgulloso como Isildur, que al final eligió quedarse con el Anillo Único y manteniendo con vida el espíritu del enemigo. Pues te voy a decir una cosa, no estamos tan lejos de acabar tomando estas dramáticas decisiones. De hecho, estamos igual de heridos que estos personajes. Y por nuestras heridas, el mal es muy astuto y justifica fácilmente los actos equivocados. Boromir, que cuestionaba las decisiones de la comunidad, intentó arrebatar el anillo porque estaba aterrado.
No olvidemos que él había sufrido durante muchos años el asedio de los orcos, y la idea de que con el anillo podían tomar una ventaja en esa guerra le cegaba. Por algo tan insignificante. Boromir, devuelve el anillo a Frodo. Isildur acaba de perder a su padre y a su hermano en una guerra que duró 7 años, y por orgullo determinó que el anillo le pertenecía, como pago por la sangre derramada de sus familiares. ¡Destrúyelo! No. Hasta Frodo, el portador del anillo, y uno de nuestros héroes de esta historia, tuvo un desliz en sus pensamientos lamentando que su tío Bilbo no acabara con la vida insignificante de Sméagol. Lástima. La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Pensar que tus batallas diarias son una tontería, que ya eres bueno porque te comparas constantemente con lo peorcito que hay, te acerca cada vez más a estos iconos dramáticos del Señor de los Anillos. Así que cuidadito, que veo que el anillo ya te está seduciendo. ¿Qué ocurrirá cuando te llegue la herencia de algún familiar? ¿Te pelearás con tus hermanos? ¿Creerás que estás en tu derecho en quedarte con la mejor parte? ¿Y si uno de tus hijos acaba en el mundo de las drogas? ¿Qué harás? ¿Y si se te presenta una mujer atractiva que lleva meses escuchándote, mientras que en tu casa no lo encuentras porque estáis pasando una mala racha? Qué importante ganar las pequeñas luchas para estar preparado para las grandes batallas. Pero tranquilo, que hay esperanza y radica en esta fecha tan significativa, el 25 de marzo, la encarnación del Salvador. Hay todo un Dios que se ha hecho diminuto para habitar entre nosotros y derrotar al mal, cargando con el pecado y dándole muerte en la cruz. No estamos solos en nuestras batallas diarias. Ostras, ya estás hablando otra vez de Jesús. Bueno, claro, estamos en la edición especial dentro de la parte espiritual de mis vídeos. Y como católico, es normal que acabe hablando de Cristo, el Salvador. Además, ¿sabes quién era católico también? El mismísimo Tolkien, de pies a cabeza. Así que no es casualidad que él eligiera esta fecha para la destrucción del anillo. De hecho, tampoco es casualidad que, de camino al Monte del Destino, Frodo fuera despojado de sus vestiduras, recibiera latigazos, y luego, junto con Sam, fueron atravesados por espinas del tamaño de un pie de largo al caer en una maraña de arbustos espinosos. Y al final del trayecto, tampoco es casualidad que Frodo exclamara «Tengo sed», y el agua que bebían tenía un sabor desagradable y a la vez amargo y untuoso. Y después de caer de rodillas, Sam cargara a sus espaldas a Frodo con el anillo. Cargar con el anillo no podré, pero sí cargar con usted. ¡Vamos! Si no te suena todo esto al Vía Crucis, eres un poquito ciego. Pero la intención de Tolkien no creo que fuera que endiosáramos a Frodo. De hecho, sería un error, pues Frodo comete algunos pecados a lo largo de su historia. El anillo es mío. Sino que todos estamos llamados a ser imitadores de Cristo en la tierra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es más, Cristo también nos dijo, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y cada personaje heroico del Señor de los Anillos tiene una gran evolución a lo largo de la historia, llegando cada uno a su modo a la santidad, a la perfección. Y hasta aquí va a terminar el vídeo, pero hace unas semanas, mientras preparaba este vídeo, me puse a observar con atención cómo se destruye el anillo, y me quedé alucinando. Y ojo que Peter Jackson no es cristiano, pero amaba tanto la obra de Tolkien que plasmó con mucho cariño en la gran pantalla la espiritualidad del profesor. Veamos la escena de la destrucción del anillo. ¡No se suelte! ¡Cójala! ¿Por qué Peter Jackson nos hace esperar la destrucción del anillo cuando esta sortija ya está tocando la lava? De hecho, Gollum ya se ha consumido al instante. Pues sinceramente no tengo ni idea del por qué Peter Jackson destruye el anillo justo después de que Frodo se agarre a Sam. Pero para los cristianos, esta escena está cargada de un simbolismo espectacular. Aquí Sam está representando a Cristo, diciéndonos que no nos soltemos. ¡No se suelte! En los momentos de pecado o en momentos de mucha oscuridad, tendemos a rendirnos, incluso a desesperarnos y no creer que hay alguna salida a esa situación. De hecho, el enemigo nos machaca con esas mentiras. Pero Jesús nos dice lo contrario, que nos levantemos, que sí hay luz en medio de la oscuridad. Y en medio de nuestra duda, Jesús, lleno de locura de amor por cada uno de nosotros, nos grita, ¡agárrate a mi mano! ¡Cójala! Pues quiere salvarnos. Y justo cuando nos agarramos a su mano, la oscuridad se desvanece. El pecado ya no nos pesa. Y todos sabemos que el único que nos puede salvar de nuestra oscuridad, del pecado, es Él, es Cristo. Este fotograma tiene un simbolismo brutal. Cristo se inclina hacia nosotros para tendernos la mano, para ofrecernos con libertad nuestra salvación. Y para ello se ha encarnado. Ha caminado con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Y en el momento más oscuro no nos abandona.
Es más, nos agarra abrazando nuestras heridas, tocando nuestras llagas, sin importarle que estén putrefactas. Pues para esto ha descendido a nuestro mundo, para liberarte de la esclavitud del pecado, para limpiarte, purificarte, sanarte, para levantarte, para resucitarte. Y esto es todo, fieles espirituales del canal. Os deseo todo lo mejor y que el Espíritu Santo nos aliente en estas pequeñas batallas que se nos presenta día a día. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de muy poquito en otra edición especial.